Ya no sirves para nada, me gritó mi propio hijo cuando perdí mi trabajo a los 62 años. Si él supiera lo que tengo guardado en silencio, no habría dicho jamás esas palabras. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Esperanza, y durante 34 años trabajé como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Guadalajara. Cada mañana a las 5:30 ya estaba de pie, preparando el café de olla que mi difunto esposo tanto amaba, arreglando mi uniforme blanco y trenzando mi cabello gris en una corona que siempre pensé me daba dignidad. Mis manos, arrugadas por los años y curtidas por el desinfectante, conocían cada recoveco de esos pasillos donde consolé a miles de familias y sostuve las manos de personas que se despedían de este mundo. Pero esa mañana del 15 de marzo, todo cambió para siempre. La licenciada García, coordinadora del área, me llamó a su oficina con esa sonrisa forzada que aprendí a reconocer en los rostros de quienes van a darte malas noticias. Su escritorio olía a café frío y a papeles importantes. Las paredes estaban decoradas con diplomas que yo nunca pude obtener, pero que respetaba profundamente. Doña Esperanza, lamento informarle que debido a los recortes presupuestales, su plaza será eliminada. Hoy es su último día. Las palabras me golpearon como una cachetada invisible. 34 años de madrugar, de correr entre camillas, de limpiar lágrimas ajenas, de sonreír cuando mi propia vida se desmoronaba después de la muerte de mi Ramón. Todo eso, reducido a un papel con sellos oficiales y una indemnización que apenas me alcanzaría para 2 meses. Recogí mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico del hospital, mi taza favorita con la Virgen de Guadalupe, las fotos de mis nietos pegadas en mi casillero y el suéter tejido que usaba en las noches frías de guardia. Caminé por esos pasillos por última vez, despidiéndome en silencio de cada rincón que conocía de memoria. El camión urbano que me llevó a casa de mi hijo Carlos me pareció más ruidoso que nunca. Me senté junto a la ventana, viendo pasar las calles de Guadalajara que tanto amaba. La glorieta con su fuente, los puestos de tacos al pastor, las señoras vendiendo flores en cada esquina. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Desde que enviudé hace 3 años, vivo con Carlos, su esposa Mónica y mis 2 nietos, Sebastián de 12 años y Valeria de 8. Mi hijo me ofreció quedarme cuando ya no pude sostener la renta de mi casita en la colonia americana. «Es lo menos que puedo hacer por ti, mamá», me dijo entonces con cariño. Qué lejos parecían esas palabras ahora. Llegué a la casa a las 2 de la tarde. Carlos estaba en la sala, hundido en su sillón favorito, con el celular en una mano y una cerveza Corona en la otra. Su barriga había crecido considerablemente desde que consiguió ese trabajo en la oficina gubernamental. Ya no era el niño delgado que yo cargaba en brazos para ver los desfiles del 16 de septiembre. «¿Y? ¿Cómo te fue en el hospital?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Me despidieron, mijo». «Recortes», dijeron. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Finalmente alzó los ojos. Me miró de arriba abajo como si me viera por primera vez, y sus palabras me partieron el alma. «¿Y ahora qué vas a hacer, mamá? ¿Te vas a quedar aquí todo el día como un mueble viejo que solo estorba?» Tragué saliva. Busqué en su mirada algún rastro del niño que consolaba cuando tenía pesadillas, del joven que me abrazaba fuerte cada día de las madres. No encontré nada. Solo, necesito tiempo para buscar otro trabajo, Carlos. A los 62 años no es fácil, pero... «A los 62 años», se rió con una carcajada amarga. «Mamá, ya hiciste tu parte en esta vida. Ya no sirves para nada. Es hora de que nos dejes vivir la nuestra sin estar encima todo el tiempo». Sus palabras me golpearon como martillazos. Mónica apareció en la sala en ese momento, secándose las manos en el mandil que llevaba puesto. Era una mujer bonita, de 35 años, con el cabello teñido de rubio y uñas siempre perfectas. Desde el primer día, sentí que me veía como un estorbo en su hogar. «¿Qué pasa?», preguntó. Aunque por su tono parecía que ya lo sabía. Le dije a mi mamá que ya es hora de que acepte su realidad.
Ya no puede estar dependiendo de nosotros para todo. Mónica me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Esperanza, no es sano que esté aquí todo el tiempo sin hacer nada productivo. Los niños necesitan su espacio. ¿Y usted? Bueno, dice cosas muy anticuadas. Les mete ideas raras en la cabeza. Raras. Yo les enseñaba a rezar el rosario antes de dormir, a dar las gracias por los alimentos, a no alzar la voz a los mayores, a ayudar a quien lo necesite. Eso para ella eran ideas raras. Esa noche me quedé sola en la cocina, mientras ellos se arreglaban para salir a cenar con unos amigos. Los escuché reír desde la sala, planificando su velada como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar el corazón de la mujer que les había dado todo. Me senté frente a mi plato de frijoles refritos fríos, en esa cocina que una vez llené de risas cuando mis nietos eran más pequeños. Ahora el silencio era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared con forma de gallo que yo misma había comprado cuando se mudaron a esta casa. Miré por la ventana hacia el pequeño jardín donde alguna vez jugaba con Sebastián y Valeria, donde les enseñé a plantar flores de cempasúchil para el Día de Muertos, donde les contaba las mismas historias que mi madre me contaba a mí. Pero algo más profundo se movía en mi pecho, una tristeza mezclada con una extraña tranquilidad, porque lo que ni Carlos ni Mónica sabían era que desde hace 2 años yo tenía un secreto que cambiaría todo. Los días siguientes pasaron como una bruma gris. Me levantaba a las 5:30 por costumbre, pero ya no tenía a dónde ir. Me quedaba sentada en la cocina, tomando mi café de olla en silencio, escuchando los ruidos matutinos de una casa que parecía funcionar mejor sin mi presencia. Carlos se levantaba corriendo, siempre tarde para su trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social. Mónica preparaba el desayuno de los niños con movimientos mecánicos, evitando mi mirada. Sebastián y Valeria bajaban las escaleras como pequeños huracanes, con sus uniformes escolares y mochilas cargadas de sueños que yo una vez ayudé a construir. Pero ahora, cuando intentaba preguntarles sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus tareas, recibía respuestas monosilábicas. Sí, abuela. No, abuela. No sé, abuela. Como si hablar conmigo fuera una obligación pesada que cumplían a regañadientes. Una mañana, mientras Mónica preparaba el lunch de los niños, me acerqué tímidamente. ¿Te ayudo, mija? Puedo hacer los sándwiches como les gustan. No necesito ayuda, Esperanza. Ya tengo mi rutina establecida. Su voz fue cortante. Sin mirarme, siguió untando mermelada en el pan con movimientos bruscos, como si cada gesto fuera una declaración de independencia de mi presencia. Me quedé ahí parada, sintiéndome invisible, recordando todas las mañanas que había preparado el desayuno para Carlos cuando era niño, sus sándwiches favoritos de jamón con queso Oaxaca, su jugo de naranja recién exprimido, sus huevos revueltos con un poquito de chile piquín que le encantaba. Lo hacía cantando, con el radio prendido en la estación que pasaba música de Vicente Fernández y Lola Beltrán. ¿Cuántas veces me levanté a medianoche cuando tenía fiebre? ¿Cuántas noches me quedé despierta cosiendo el disfraz para el festival de la escuela porque no teníamos dinero para comprarlo? ¿Cuántos trabajos extras tomé para pagarle la universidad? ¿Limpiando casas los fines de semana hasta que me dolían las rodillas? Recordé el día que se graduó de Administración Pública. Yo estaba en primera fila, con mi mejor vestido azul marino y mis zapatos negros recién boleados. Cuando gritaron su nombre, lloré de orgullo. Él me abrazó frente a todos sus compañeros y dijo, «Todo se lo debo a mi mamá. Ella es mi héroe». ¿Dónde había quedado ese joven agradecido? ¿En qué momento se transformó en este hombre que me veía como una carga? Esa tarde, mientras ellos almorzaban, me senté en el pequeño sillón del rincón de la sala. Desde ahí podía observar sus interacciones. Carlos le contaba a Mónica sobre sus proyectos en la oficina, sus posibilidades de ascenso, sus planes de comprar una casa más grande. Ella le respondía con entusiasmo, haciendo gestos con las manos, riendo de sus chistes. Los niños comían en silencio, concentrados en sus platos. De vez en cuando, Sebastián levantaba la vista hacia mí, pero cuando nuestros ojos se encontraban, bajaba la mirada rápidamente. «Papá»,
¿Podemos ir al cine el sábado? Preguntó Valeria con su vocecita dulce. Claro, princesa. ¿Qué película quieres ver? La de la Sirenita nueva. Todas mis amigas ya la vieron. Entonces iremos toda la familia, dijo Carlos, revolviendo el cabello de su hija. Yo esperé. Esperé que alguien dijera, ¿verdad, abuela? O, ¿quieres venir, abuela? Pero la conversación siguió como si yo fuera un mueble más de la sala. Toda la familia, había dicho Carlos. Y yo no estaba incluida en esa definición. Por la noche, cuando todos se habían ido a dormir, me quedé despierta repasando los números en mi cabeza. Durante los 3 años que llevaba viviendo con ellos, había contribuido religiosamente con mi pensión del ISSSTE. Cada mes, sin falta, les entregaba 4,800 pesos. No era mucho, pero ayudaba con los gastos de la casa. Además, había pagado completamente la inscripción de Sebastián en su escuela privada. 15,000 pesos que saqué de mis ahorros porque el niño merece lo mejor, según Carlos. También cubrí los gastos médicos cuando Valeria se enfermó de bronquitis el invierno pasado. Consultas, medicinas, nebulizaciones. Otros 8,000 pesos que nunca me devolvieron, aunque prometieron hacerlo cuando les mejorara la situación económica. Y cuando Mónica quiso remodelar la cocina, yo contribuí con 20,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Es una inversión para todos, me dijeron. La casa se va a ver preciosa, y tú también vas a disfrutarla. ¿Cuántas veces había cuidado a los niños sin cobrar un peso cuando ellos salían los fines de semana? ¿Cuántas veces les planché la ropa, les limpié la casa, les preparé la comida cuando regresaban cansados del trabajo? Era su sirvienta gratuita, su niñera de confianza, su caja de ahorros particular, pero nunca, jamás, había sido tratada como la abuela de la familia, como la matriarca que merecía respeto y consideración. Una tarde encontré a Mónica hablando por teléfono con su hermana. No quise escuchar, pero su voz se filtraba desde la sala hasta la cocina donde yo lavaba los trastes. Sí, ahí sigue. Ya se acostumbró. Es muy cómoda, ¿sabes? No paga renta, come gratis, y nosotros tenemos que aguantarla todo el día. Está muy anticuada, hermana. Les dice a los niños que no vean caricaturas porque tienen malas influencias. Que si rezan el rosario, que si esto, que si aquello. Es muy cansada. Se rió de algo que le dijo su hermana del otro lado de la línea. No podemos correrla. ¿Cómo vamos a quedar? Además, su pensión nos ayuda con los gastos. Pero sí es muy fastidiosa. Ya no es la misma de antes. Se queja de todo. ¿Me quejaba de todo? Yo, que nunca había alzado la voz en esta casa. Yo, que tragaba mis lágrimas para no incomodar. Yo, que pedía permiso hasta para cambiar el canal de televisión. Esa noche, acostada en mi cama individual en el pequeño cuarto que me habían asignado al fondo de la casa, junto al cuarto de lavado, no pude dormir. Las máquinas de lavar y secar hacían ruido hasta altas horas, pero ya me había acostumbrado. Lo que no podía superar era el dolor sordo en el pecho, como si tuviera una piedra pesada ahí instalada permanentemente. Miré hacia el buró donde tenía la foto de mi Ramón. Su sonrisa bondadosa me tranquilizaba un poco. Él había sido taxista toda su vida, un hombre noble que nunca levantó la voz, que me trataba como a una reina, aunque viviéramos en una casita de 2 cuartos en la colonia San Juan de Dios. ¿Qué harías tú, mi amor? Le pregunté en silencio a la fotografía. ¿Qué me aconsejarías? Pero Ramón no podía responderme. Y yo estaba sola, más sola de lo que había estado nunca, rodeada de la familia que había criado, alimentado y amado sin condiciones. Al día siguiente, algo cambió dentro de mí. Era sutil, como cuando las primeras gotas de lluvia anuncian la tormenta. Mientras preparaba mi café matutino, me descubrí pensando en cosas que nunca antes había considerado. ¿Qué pasaría si un día simplemente no estuviera ahí? ¿Si no contribuyera con mi pensión? ¿Si no cuidara a los niños? ¿Si no limpiara, no cocinara, no sostuviera económicamente esta casa que nunca sería mía? ¿Me extrañarían? ¿O solo extrañarían los servicios que yo proporcionaba? Por primera vez en 3 años, esa pregunta no me daba miedo. Me daba curiosidad.
Las semanas siguientes fueron una sucesión de desprecios pequeños pero constantes, como gotitas de veneno que caían una a una sobre mi alma ya herida. Carlos había comenzado a hablarme únicamente cuando necesitaba algo: que le planchara una camisa para una junta importante, que cuidara a los niños porque tenían una cena de trabajo, que no hiciera ruido por las mañanas porque algunos sí tenemos que trabajar. Mónica había perfeccionado el arte de la indiferencia. Me hablaba con frases cortadas, sin mirarme a los ojos, como si dirigirse a mí fuera una molestia que tenía que soportar por educación. «Buenos días, Esperanza. ¿Va a almorzar? Cierre bien la puerta cuando salga». Nada más. Ni una pregunta sobre cómo me sentía, si necesitaba algo, si había encontrado trabajo. Porque sí, seguía buscando trabajo. Cada mañana me arreglaba con mi mejor ropa. Tomaba 2 camiones urbanos para llegar al centro de Guadalajara y recorrer hospitales, clínicas, consultorios. Llevaba mi currículum impreso en hojas que había pagado en un cibercafé, con una foto reciente que me había tomado en una de esas cabinas automáticas del Mercado San Juan de Dios. Pero en cada lugar la respuesta era la misma. «Muchas gracias, señora, pero estamos buscando personal más joven. El trabajo requiere estar de pie muchas horas. Necesitamos gente con energía para los turnos nocturnos. Le avisamos si surge algo». Nunca avisaban. A los 62 años, con 34 años de experiencia, yo era invisible para el mercado laboral. Demasiado vieja para empezar, demasiado experimentada para los sueldos que ofrecían, demasiado honesta para competir con chicas de 25 años que aceptaban cualquier cosa con tal de trabajar. Una tarde regresé a casa especialmente desanimada. Había ido a una clínica particular en la colonia americana, donde me habían citado para una entrevista. El doctor que me atendió no tenía ni 35 años. Me miró de arriba abajo con una sonrisita condescendiente y me dijo: «Mire, señora, aprecio mucho su experiencia, pero necesitamos a alguien que pueda crecer con la empresa. Usted ya hizo su carrera, ¿no cree?» ¿Ya hice mi carrera? Como si los 62 años fueran una sentencia de muerte laboral. Como si mi conocimiento, mi paciencia, mi dedicación hubieran caducado junto con la elasticidad de mi piel. Llegué a casa y encontré a Sebastián jugando videojuegos en la sala, con el volumen tan alto que no escuchó cuando lo saludé. Valeria estaba en su cuarto, según me dijo Mónica, haciendo tarea, pero cuando pasé por su puerta, la vi pegada a una tableta viendo videos en YouTube. «Valeria, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela?» «Bien», respondió sin levantar la vista de la pantalla. «¿Qué materia te gusta más?» «No sé. ¿Tienes tarea de matemáticas?» «Puedo ayudarte. Sabes que siempre fui buena con los números». «Ya la hice». «Mentira». Su cuaderno estaba cerrado sobre el escritorio, sin tocar. Pero no insistí. ¿Para qué? Cada intento de acercarme a mis nietos se estrellaba contra esa pared invisible que alguien había construido entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, porque ahora las comidas eran así, mudas como un funeral, Mónica soltó la bomba que había estado preparando durante días. «Esperanza, hemos estado pensando Carlos y yo, tal vez sería bueno que buscara algún lugar donde pueda estar con gente de su edad. Hay muy buenas casas para adultos mayores aquí en Guadalajara, con actividades, cuidado médico». Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Casa para adultos mayores. Asilo. Me estaban corriendo con palabras bonitas, pero me estaban corriendo. Yo no necesito cuidado médico, mija. Estoy bien. Y sigo buscando trabajo. «Mamá», interrumpió Carlos, con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero ya había tomado una decisión. «Tienes 62 años. Es hora de que descanses, de que disfrutes esta etapa de tu vida sin las presiones de mantener una casa, de trabajar». «Pero yo no quiero descansar. Yo quiero seguir siendo útil, mijo. Esta es mi familia». «Y sigue siendo nuestra familia», dijo Mónica con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Pero todos necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo, necesitan privacidad, y nosotros también tenemos derecho a vivir como pareja». ¿Cuándo había yo interferido en su vida como pareja? ¿Cuándo me había metido en sus decisiones? Yo que me encerraba en mi cuarto desde las 8 de la noche para no estorbar. Yo que bajaba el volumen del televisor hasta casi no escucharlo.
Yo que pedía permiso hasta para abrir el refrigerador. Solo piénselo, concluyó Carlos. No es urgente, pero piénselo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, escuchando los ruidos de la casa. El refrigerador que vibraba cada cierto tiempo. El calentador que se encendía cuando alguien abría una llave. Los pasos de Carlos cuando se levantó para ir al baño. Miré el techo de mi pequeño cuarto, con esa mancha de humedad que había aparecido el mes pasado y que nadie se había molestado en arreglar. Es el cuarto de la abuela, había dicho Mónica cuando Carlos sugirió llamar al plomero. No vale la pena gastar en eso. Al día siguiente era 12 de octubre. Mi cumpleaños número 62. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con una energía extraña. Decidí prepararme para recibir mi día como si fuera importante. Me bañé con calma. Me puse mi vestido azul cielo, el mismo que había usado en la boda de Carlos hace 10 años. Me maquillé un poco y me peiné el cabello en un chongo elegante que había aprendido viendo videos en YouTube. Preparé un pastel de 3 leches, mi especialidad, el mismo que había hecho para Carlos en cada cumpleaños de su infancia y juventud. Batí los huevos a mano porque no quería hacer ruido con la batidora eléctrica. Preparé el merengue con la paciencia de quien sabe que las mejores cosas llevan tiempo. Decoré el pastel con cerezas y escribí con manga pastelera «Feliz cumpleaños» en letras cursivas. Compré globos en la papelería de la esquina, globos dorados que brillaban como pequeños soles, y los colgué en la sala. Puse música suave, de esa que a Ramón le gustaba, y me senté a esperar. Esperé a que Carlos se levantara para ir al trabajo. Lo vi bajar las escaleras corriendo, como siempre, con su café de Nescafé en un vaso térmico y sus llaves tintineando en la mano. «Buenos días, mijo», le dije con una sonrisa. «Buenos días», respondió sin mirarme, revisando su celular. Esperé a que notara los globos, a que oliera el pastel, a que recordara qué día era. Se fue sin decir nada más. Esperé a Mónica. Bajó media hora después, arreglada para ir a la oficina donde trabajaba como recepcionista en un despacho contable. Llevaba puesta una blusa nueva que no le había visto antes, de color rosa que le quedaba muy bien. «Buenos días, Mónica. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, gracias. ¿Ya desayunaron los niños?» «Aún no bajan. ¿Quieres que les prepare algo especial?» «No. Ellos pueden servirse cereal». Llegó tarde. Y se fue, también sin decir nada. Esperé a Sebastián y Valeria. Bajaron corriendo, con sus uniformes escolares, peleando por algo que había pasado en el baño. Se sirvieron cereal como había dicho su mamá, tomaron su jugo de naranja y corrieron hacia la puerta donde las esperaba la mamá de un compañerito que las llevaba a la escuela. «Que tengan buen día en la escuela», les grité desde la cocina. «Adiós, abuela», gritaron al unísono, sin voltear, y se fueron, también sin decir nada. Me quedé sola en la casa decorada, con mi pastel esperando, con mi vestido azul cielo, y mis esperanzas colgando como los globos dorados del techo. Esperé toda la mañana, toda la tarde. A las 5, escuché que llegó Carlos. Luego Mónica. Luego los niños. Los escuché en la sala, hablando de cosas del trabajo, de la escuela, de un programa de televisión que querían ver. Nadie mencionó los globos. Nadie preguntó por el olor dulce que salía de la cocina. A las 7 de la noche, los vi arreglándose para salir. ¿Van a salir?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Sí, mamá, vamos al nuevo centro comercial. Abrieron un cine con salas VIP y queremos llevarnos a los niños. ¿No te habíamos dicho? No me habían dicho. Y tampoco me invitaron. Regresamos tarde, añadió Mónica retocándose el labial frente al espejo del recibidor. No nos espere despierta. Y se fueron. Los 4. En el auto que yo había ayudado a pagar con mis ahorros cuando se les descompuso el anterior. Me senté sola en la mesa de la cocina, frente al pastel intacto. Encendí una sola velita que encontré en el cajón de los utensilios. La puse en el centro del pastel y la observé mientras se derretía lentamente. Canté «Las mañanitas», en voz baja, para mí misma, con la voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Soplé la velita y pedí un deseo.
No pedí regalos, ni dinero, ni juventud. Pedí valor. Valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Guardé el pastel en el refrigerador. Recogí los globos y los puse en una bolsa de basura. Limpié la cocina hasta dejarla impecable. Y esa noche, por primera vez en 3 años, no lloré hasta quedarme dormida. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, 13 de octubre, me desperté sintiendo algo diferente en el pecho. No era dolor, aunque el dolor seguía ahí. Era como una chispa pequeñita que se había encendido en la madrugada, mientras dormía. Una chispa de algo que había olvidado que existía. Dignidad. Me levanté antes que todos, como siempre, pero esta vez no preparé el café de olla para Carlos. No planché su camisa. No alisté los uniformes de los niños. Me serví mi propio café en mi taza favorita de la Virgen de Guadalupe. Y me senté en la cocina a pensar. Durante los siguientes días, comencé a observar a mi familia como si los viera por primera vez. Carlos llegaba del trabajo quejándose de todo, que si su jefe no lo valoraba, que si merecía un aumento, que si la vida estaba muy cara. Mónica asentía con la cabeza, lo consolaba, le daba la razón, pero cuando yo intentaba participar en la conversación, me miraban como si fuera una niña que hubiera interrumpido una plática de adultos. Una tarde, mientras Carlos se quejaba porque no habían aprobado su solicitud de crédito para comprar una camioneta nueva, no pude evitar comentar: «Mijo, tal vez podrían esperar un poco más. Con la situación económica del país, es mejor no endeudarse tanto». «Mamá», me cortó con esa voz de impaciencia que tanto odiaba. «Tú no entiendes cómo funcionan las finanzas modernas. No es como en tu época, cuando todo se compraba de contado». Mónica soltó una risita que trató de disimular tosiendo. «Además», continuó Carlos, «nosotros tenemos ingresos estables. Sabemos administrar nuestro dinero. Ingresos estables. Como si mi pensión de 4,800 pesos mensuales no fuera parte de esos ingresos estables. Como si los 20,000 pesos que había puesto para la remodelación de la cocina hubieran llegado del aire. Como si las colegiaturas de los niños se hubieran pagado solas. Esa noche, acostada en mi cama individual junto al cuarto de lavado, saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. Ahí estaba, mi cuenta de ahorros que Carlos y Mónica creían que ya no existía, la que había alimentado silenciosamente durante todos estos años, depositando pequeñas cantidades cada mes, ahorrando peso por peso de mi pensión, de los trabajos extra que había conseguido antes de que me despidieran del hospital. Pero había algo más. Algo que ni siquiera Carlos sabía que existía. Hace 2 años, mi hermana Soledad, que vive en Barcelona desde hace 15 años, me había hablado de una oportunidad. Su comadre, una señora de Michoacán que se había ido a España en los años 80, había decidido vender un pequeño edificio en el centro histórico de Barcelona. 3 pisos, con 4 departamentos pequeños pero bien ubicados. Esperanza, me había dicho Sole por teléfono. Esta señora necesita vender rápido porque se va a regresar a Morelia. Está pidiendo muy poco dinero comparado con lo que vale. Si tuvieras algún ahorrito. Yo tenía más que algún ahorrito. Tenía exactamente lo que ella pedía. 180,000 euros, que en pesos mexicanos eran casi 4 millones en ese momento. Dinero que había juntado durante toda mi vida, peso por peso, guardándolo sin que ni siquiera Ramón supiera la cantidad exacta. El dinero de las casas que había limpiado los fines de semana durante 20 años. El dinero de las guardias extra en el hospital. El dinero que había ahorrado de mi pensión mes tras mes, viviendo siempre por debajo de mis posibilidades. El dinero de la venta de la casita donde vivía con Ramón, que había logrado vender por más de lo esperado porque el barrio se había revalorizado. La transacción se había hecho a través del banco. Todo legal, todo en orden. Soledad se encargó de los trámites en España. Yo firmé los papeles aquí en Guadalajara con una notaria que hablaba perfecto español y que me explicó cada detalle del proceso. Desde entonces, esos 4 departamentos pequeños en el barrio gótico de Barcelona me generaban rentas mensuales, no mucho para los estándares europeos, pero suficiente para vivir dignamente.
2.400 € al mes que llegaban puntualmente a mi cuenta en México, convertidos en más de 50,000 pesos mexicanos. 50,000 pesos mensuales que Carlos y Mónica no sabían que existían. Durante estos 2 años, había fingido vivir solo de mi pensión del ICCCCTE. Había dejado que me trataran como una carga económica mientras mi cuenta bancaria crecía mes tras mes. Había permitido que me hicieran sentir como una limosnera mientras yo tenía más dinero del que ellos ganarían en 10 años. ¿Por qué lo había mantenido en secreto? Al principio, había sido precaución. Quería estar segura de que la inversión funcionara antes de contárselo a la familia. Luego, cuando comenzaron los desprecios sutiles, cuando empezaron a tratarme como un estorbo, había decidido esperar el momento adecuado. Ahora sabía que ese momento había llegado. La mañana del 15 de octubre, 2 días después de mi cumpleaños olvidado, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Soledad, desde Barcelona, con una noticia que me hizo temblar las manos. Hermana, no te lo vas a creer. ¿Recuerdas tu edificio? Pues resulta que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un proyecto de renovación urbana para todo el barrio gótico. Van a restaurar las fachadas históricas, van a poner servicios nuevos, van a hacer del centro histórico la zona más exclusiva de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y eso qué significa, Sole? Significa que tu edificio, hermana, ahora vale 10 veces lo que pagaste por él. Hay una empresa constructora que se dedica a hoteles boutique y quiere comprarte el edificio completo. Te están ofreciendo 1.8 millones de euros. 1.8 millones de euros. Casi 40 millones de pesos mexicanos. Me senté en el sillón de la sala, tratando de procesar la información. En ese momento, Carlos estaba desayunando, quejándose porque el café estaba frío. Mónica regañaba a Valeria por no haberse cepillado bien los dientes. Sebastián buscaba desesperadamente su tarea de matemáticas que había dejado quién sabe dónde. Una mañana normal en la casa de la familia que me había declarado inútil e innecesaria. Pero eso no es todo, Esperanza, continuó Soledad con emoción en la voz. La empresa también está ofreciendo trabajo. Necesitan una administradora para el hotel que van a construir, alguien con experiencia en servicio al cliente, alguien de confianza. Y piensan que tú, con todos tus años en el hospital tratando con la gente, serías perfecta. Te pagarían 4,000 € al mes. Más casa y comida. 4,000 € al mes. Casi 90,000 pesos mexicanos mensuales. Más de lo que Carlos ganaba en su trabajo gubernamental. ¿Tengo que decidir rápido?, pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. La oferta está abierta por 2 semanas. Pero hermana, yo creo que es una señal de Dios. Una señal de que es hora de que vengas a España y comiences una nueva vida. Aquí te respetarían, te valorarían. Aquí serías la empresaria exitosa que siempre has sido, pero que nunca has permitido que vean. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me quedé sentada en el sillón, viendo a mi familia desayunar, viendo cómo se preparaban para sus días normales, para sus rutinas que no me incluían más que como un mueble útil que pagaba cuentas y cuidaba niños. No sabían que la mujer invisible que tenían viviendo en el cuarto del fondo era millonaria. No sabían que la carga económica que tanto les pesaba tenía más dinero que todos ellos juntos. No sabían que la vieja inútil que querían mandar a un asilo tenía la oportunidad de convertirse en propietaria de un hotel boutique en una de las ciudades más hermosas del mundo. Esa mañana, mientras ellos se iban a cumplir con sus vidas importantes, yo me quedé sentada en la cocina, sonriendo por primera vez en meses. Una sonrisa que no era de felicidad. Era algo más profundo, más peligroso. Era la sonrisa de alguien que acaba de descubrir que tiene el poder de cambiar todas las reglas del juego, y que está decidida a usarlo. Por la tarde, cuando regresaron a casa, me encontraron cocinando su cena favorita, mole poblano con pollo, arroz rojo y tortillas hechas a mano. Carlos se extrañó un poco. ¿Qué celebramos, mamá? Nada en especial, mijo. Solo quería consentirlos. Pero por dentro, yo sabía exactamente qué estaba celebrando. Estaba celebrando mi libertad. Una libertad que estaba a 2 semanas de distancia. Durante los días siguientes,
Comencé a experimentar algo que no había sentido en años. Control. Control sobre mi propia vida, sobre mis decisiones, sobre mi futuro. Era como si hubiera estado viviendo en una prisión y acabara de descubrir que yo misma tenía las llaves. El primer cambio fue sutil, pero liberador. El viernes por la mañana, cuando Carlos me pidió que le planchara 3 camisas para la semana, simplemente le dije, no puedo hoy, mijo. Tengo cosas que hacer. Se quedó con la camisa en la mano, mirándome como si hubiera hablado en chino. ¿Qué cosas tienes que hacer, mamá? No trabajas. Tengo una cita en el banco. Mentí con una tranquilidad que me sorprendió, para arreglar unos asuntos de mi pensión. Era mentira, pero no completamente. Sí tenía planeado ir al banco, pero no por mi pensión. Tenía que hacer unos trámites relacionados con la venta del edificio en Barcelona, papeles que firmar, cuentas que revisar, transferencias que autorizar. Carlos se fue refunfuñando, con las camisas arrugadas bajo el brazo. Mónica salió detrás de él, lanzándome una mirada de reproche que antes me habría hecho sentir culpable. Esta vez, solo me encogí de hombros. Por primera vez en 3 años, desayuné sola y en paz. Me serví mi café de olla en mi taza favorita, tostadas con mermelada de fresa, y escuché las noticias matutinas en la radio sin que nadie cambiara la estación o subiera el volumen del televisor. Era un silencio hermoso. Esa mañana fui al banco BBVA del centro de Guadalajara, el mismo donde tenía mis cuentas desde hacía 20 años. La ejecutiva, una mujer joven llamada Patricia, me recibió con la cortesía profesional que se le da a cualquier cliente, pero cuando revisó mis movimientos bancarios, su expresión cambió completamente. Señora Esperanza, veo que tiene usted una cuenta internacional muy activa. ¿Necesita ayuda con las transferencias desde España? Sí, por favor. Necesito asesoría para una transacción importante que voy a hacer la próxima semana. Durante la siguiente hora, Patricia me explicó los procesos, las comisiones, los tiempos de transferencia. Me trató con el respeto que se le da a una cliente importante, porque eso era exactamente lo que yo era. Una cliente con 1.8 millones de euros esperando ser transferidos. Cuando salí del banco, caminé por las calles del centro histórico de Guadalajara con una sensación nueva. Los comerciantes me saludaban igual que siempre. Las señoras que vendían flores en la esquina me sonreían, los mariachis ensayaban en la plaza como cada día, pero yo me sentía diferente, como si hubiera crecido varios centímetros de estatura. Decidí hacer algo que no hacía desde que vivía con Carlos: entrar a almorzar a un restaurante, no a uno barato de comida corrida, sino a uno bonito, con manteles de tela y meseros que te traen la carta en lugar de gritarte los guisados del día. Elegí La Rinconada, un restaurante tradicional tapatío que siempre había querido conocer, pero nunca me había atrevido a entrar, porque me parecía muy caro. Pedí chiles en nogada, mi platillo favorito que solo comía una vez al año cuando los preparaba yo misma, y un agua de Jamaica natural. Mientras esperaba mi comida, llamé a Soledad. Hermana, he decidido. Acepto la oferta. Vendo el edificio y me voy a España. Del otro lado de la línea se escuchó un grito de alegría. Esperanza, no sabes lo feliz que me haces. Aquí vas a ser otra mujer, ya verás. Aquí nadie te va a tratar como una carga. Aquí vas a ser la dueña de tu propia vida. ¿Cuándo necesitas que viaje para firmar los papeles? La empresa quiere cerrar el trato antes de que termine el mes. Si puedes venir la próxima semana, podríamos tener todo listo para el 30 de octubre. Y no te preocupes por dónde quedarte mientras tanto. Puedes dormir en mi departamento hasta que encuentres tu propio lugar. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que había usado durante años para aparentar que todo estaba bien. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Carlos y Mónica estaban cenando con los niños. Cuando entré, Carlos me miró con cara de pocos amigos. ¿Dónde andabas, mamá? Ya son las 9 de la noche. Mónica tuvo que recoger a los niños de la escuela porque no llegaste. Era verdad. Por primera vez en 3 años, había faltado a una de mis obligaciones no escritas. Pero en lugar de disculparme como habría hecho antes, simplemente dije, tuve que resolver algunos asuntos importantes en el centro. Se me hizo tarde.
¿Qué asuntos? Preguntó Mónica con esa voz suspicaz que usaba cuando sospechaba que alguien le estaba mintiendo. Asuntos míos. El silencio que siguió fue tenso, pero yo me sentí poderosa. Por primera vez en años, había puesto límites. Había dicho no, sin dar explicaciones que no me debían. Al día siguiente, sábado, decidí hacer algo más radical. Cuando Carlos me pidió que cuidara a los niños porque él y Mónica querían ir al cine, les dije, lo siento, pero hoy no puedo. Tengo planes. ¿Qué planes, abuela? Preguntó Sebastián, genuinamente curioso. Era la primera vez que me escuchaba decir que tenía planes. Voy a ir de compras. Y luego tal vez al cine yo también. Carlos se rió con esa risa desagradable que usaba cuando pensaba que yo estaba diciendo tonterías. ¿Al cine? ¿Tú sola? ¿A tu edad? ¿Por qué no? ¿Acaso ser adulta mayor me prohíbe ir al cine? Mónica intervino con su voz más dulce, la que usaba cuando quería manipular a alguien. Esperanza, no es eso. Es que... Bueno, nosotros contábamos con usted. Los niños la necesitan. Los niños tienen padres. Ustedes pueden cuidarlos o encontrar una niñera. Yo tengo derecho a mi tiempo libre. Y salí. Así de simple. Fui al centro comercial Plaza del Sol, uno de los más elegantes de Guadalajara. Entré a Liverpool, una tienda departamental donde nunca había comprado nada porque todo me parecía muy caro. Esa tarde me compré un vestido nuevo, color verde esmeralda, que me hacía ver elegante y sofisticada. Me compré zapatos a juego, un bolso de piel, y hasta me hice un corte de cabello en el salón de belleza del mismo centro comercial. Cuando la estilista terminó, no me reconocí en el espejo. Mi cabello gris había sido cortado en capas modernas que me quitaban años de encima. El peinado enmarcaba mi rostro de una manera favorecedora, que resaltaba mis ojos verdes, esos mismos ojos que Ramón decía que se parecían a los de María Félix. Después fui al cine, como había prometido. Vi una película romántica francesa que me hizo llorar, pero no de tristeza, sino de una emoción extraña, como si estuviera redescubriéndome a mí misma. Compré palomitas grandes y un refresco, sin sentir culpa por el precio. Era mi dinero, mi decisión, mi momento. Cuando regresé a casa esa noche, a las 10:30, encontré a toda la familia esperándome en la sala. Carlos tenía cara de preocupación fingida, Mónica se veía molesta, y los niños me miraban como si hubiera regresado de un viaje a la luna. Mamá, nos tenías preocupados. ¿Dónde estabas? Les dije que iba de compras y al cine. Eso hice. Pero son más de las 10 de la noche. Carlos, tengo 62 años, no 12. Creo que puedo decidir a qué hora regresar a casa. Valeria se acercó tímidamente. Abuela, te ves muy diferente. Me gusta tu cabello. Gracias, mi amor. Sebastián también me observó con curiosidad. ¿Te compraste ropa nueva, abuela? Sí. ¿Te gusta mi vestido? Sí, te ves... no sé. Como más joven, Mónica interrumpió la conversación con una sonrisa forzada. Bueno, qué bueno que se divirtió, Esperanza. Pero la próxima vez, avísenos si va a llegar tan tarde. Los niños estaban preocupados. Mentira. Los niños habían estado viendo televisión tranquilamente cuando llegué. Los únicos preocupados eran Carlos y Mónica. Pero no por mi bienestar. Estaban preocupados porque su sirvienta gratuita se había tomado el día libre sin permiso. Esa noche, acostada en mi cama, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Por primera vez había hecho algo completamente para mí. Había gastado mi dinero en mi felicidad. Había tomado decisiones sin consultar a nadie. Había puesto mis necesidades antes que las de otros. Y se sentía maravilloso. Al día siguiente, domingo, llegó el momento de la primera conversación difícil. Después del desayuno, cuando todos estaban reunidos en la sala, les dije, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Carlos bajó el volumen del televisor. Mónica dejó su celular a un lado. Incluso los niños prestaron atención. He decidido hacer un viaje. Un viaje largo. ¿Un viaje? Preguntó Carlos con sorpresa. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Con qué dinero? A España. A visitar a mi hermana Soledad. Y tengo mis propios recursos para pagarlo. La expresión de Mónica cambió inmediatamente. ¿España? Eso debe costar muchísimo dinero. ¿De dónde va a sacar para un viaje así? De mis ahorros.
¿Cuáles ahorros?, insistió Carlos. Si apenas le alcanza su pensión para sus gastos básicos. Por primera vez en 3 años, sonreí con una sonrisa que tenía secretos detrás. Ustedes se sorprenderían de lo que una mujer puede ahorrar cuando se lo propone. No les dije nada más. Pero esa noche, mientras ellos trataban de procesar la información, yo llamé a la aerolínea y compré mi boleto a Barcelona. Viaje de ida, sin fecha de regreso. La liberación había comenzado. El martes por la mañana, mientras preparaba mi equipaje en silencio, escuché voces alteradas en la cocina. Carlos y Mónica hablaban en susurros, pero sus voces llegaban claramente hasta mi cuarto al fondo de la casa. Algo está muy raro, Carlos. Tu mamá no actúa normal. Ese viaje a España, la ropa nueva, la actitud. ¿De dónde crees que esté sacando el dinero? No sé, pero me preocupa. ¿Y si alguien la está estafando? Ya sabes cómo son las personas mayores con las estafas por internet. A lo mejor le prometieron algo que no existe. O peor, ¿y si se está gastando todos sus ahorros en caprichos? ¿Qué va a pasar cuando se le acabe el dinero? Va a regresar aquí sin un peso, esperando que la mantengamos completamente. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados por su comodidad económica, por perder a la gallina de los huevos de oro que pagaba cuentas y cuidaba niños gratis. Esa tarde, cuando llegaron del trabajo, los encontré sentados en la sala con expresiones serias. Era obvio que habían planeado esta conversación. «Mamá, siéntate. Necesitamos hablar contigo», dijo Carlos con esa voz que usaba cuando quería sonar como el hombre de la casa. Me senté en el sillón individual, el mismo donde había pasado tantas tardes sintiéndome invisible. Pero esta vez mi postura era diferente. Tenía la espalda recta, las manos tranquilamente cruzadas sobre el regazo, y una serenidad que yo misma me sorprendió de poseer. «Estamos preocupados por ti», comenzó Mónica con su voz más dulce. «Este viaje tan repentino, los gastos que has estado haciendo, no queremos que cometas un error del que después te arrepientas». «¿Qué tipo de error?», pregunté con genuina curiosidad. «Mamá, sabemos que has estado ahorrando de tu pensión», intervino Carlos. «Pero un viaje a España debe costar por lo menos 100,000 pesos. Eso es mucho dinero para ti. ¿No crees que sería mejor que lo guardaras para emergencias?» Me quedé callada por un momento, observándolos. Ahí estaban, sentados en su sofá de piel que yo había ayudado a pagar, en su casa con hipoteca que mi pensión había subsidiado, preocupados por mis gastos. «Además», continuó Mónica, «¿qué vas a hacer en España? No conoces a nadie más que a tu hermana. No hablas otros idiomas. A tu edad, viajar sola puede ser muy peligroso». A mi edad. Esas 2 palabras que habían usado tantas veces para limitarme, para hacerme sentir incapaz, para justificar por qué no merecía respeto ni consideración. «Y otra cosa, mamá». Carlos se inclinó hacia adelante. «Si te vas, ¿qué va a pasar con los gastos de la casa? Tu pensión nos ayuda mucho. Sin ella, vamos a tener que hacer ajustes muy difíciles». Ahí estaba, la verdad desnuda. No era mi bienestar lo que les preocupaba, era mi dinero. ¿Ajustes como cuáles?, pregunté con calma. Pues, tendríamos que buscar una escuela más barata para los niños. Tal vez vender el carro, cambiar nuestro estilo de vida completamente, dijo Mónica con un dramatismo que no me engañó. Tal vez hasta tendríamos que vender la casa, añadió Carlos, jugando su carta más fuerte. Se hizo un silencio pesado. Ellos esperaban que yo reaccionara con pánico, que me sintiera culpable, que cancelara mis planes para salvar su comodidad económica. En lugar de eso, sonreí. ¿Saben qué? Tienen razón. Deberíamos hablar de dinero, pero con total honestidad. Se miraron entre ellos, confundidos por mi reacción. Durante 3 años he vivido aquí, contribuyendo con mi pensión completa, 4,800 pesos mensuales. Esos son 172,800 pesos en total. Además, pagué la inscripción de Sebastián, 15,000 pesos. Los gastos médicos de Valeria, 8,000 pesos. La remodelación de la cocina, 20,000 pesos. En total, les he dado 215,800 pesos. Carlos abrió la boca para interrumpir, pero yo continué, sin contar las miles de horas que he cuidado a los niños gratis, cocinado, limpiado, planchado.
sin contar que nunca, en 3 años, me han pagado vacaciones, aguinaldo, o siquiera un reconocimiento por todo lo que hago por esta familia. Mamá, nosotros te damos casa y comida, protestó Carlos. ¿Me dan? Mi voz subió un poco, pero me controlé inmediatamente. Carlos, yo pago por vivir aquí. Pago más que muchos inquilinos pagarían por un cuarto. Y además trabajo gratis como sirvienta de tiempo completo. Mónica se puso nerviosa. Esperanza, no se ponga así. Usted sabe que la queremos, que es parte de la familia. ¿Parte de la familia? La miré directamente a los ojos. Mónica, el día de mi cumpleaños número 62, ustedes se fueron al cine y me dejaron sola. Ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. ¿Eso es como tratan a la familia? Se hizo un silencio incómodo. Ninguno de los dos me miró a los ojos. Y cuando me dijeron que buscara una casa para adultos mayores, ¿también era porque me consideran familia? Eso fue una sugerencia, mamá. Para tu propio bien, para mi propio bien. Esta vez sí levanté la voz. Carlos, me dijiste que ya no sirvo para nada. Exactamente esas palabras. ¿Recuerdas? Su cara se puso roja. Yo estaba estresado por el trabajo. No lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio. Y Mónica también. Los he escuchado hablar de mí como si fuera una carga, un estorbo, una anciana fastidiosa que ya no tiene nada que ofrecer. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, los niños jugaban en el patio con otros vecinos. Sus risas llegaban amortiguadas por el vidrio. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Continué sin voltear a verlos. Que ustedes nunca se molestaron en conocer realmente a la mujer que tienen viviendo en su casa. Mamá, por favor. Me di la vuelta y los miré con una calma que me sorprendió. Nunca les conté de la vez que una familia completa me agradeció porque los acompañé toda la noche cuando su hijo estaba en cuidados intensivos. Nunca les hablé de los diplomas que tengo guardados, de los cursos que tomé, de las veces que los doctores me pidieron mi opinión porque confiaban en mi experiencia. Carlos y Mónica se miraron incómodos. Nunca supieron que el director del hospital lloró el día que me despidieron porque dijo que perdían a su mejor enfermera auxiliar. Nunca preguntaron cómo me sentía, qué planes tenía, qué sueños me quedaban por cumplir. Caminé hacia el centro de la sala. Para ustedes, yo soy solo una anciana que paga cuentas y cuida niños, una mujer que ya no sirve para nada y que debería estar agradecida por las migajas de cariño que le dan de vez en cuando. ¿No es verdad, mamá? ¡Sí, es verdad! Esta vez grité, y mi propia voz me sorprendió. Durante 3 años he vivido como una empleada doméstica en la casa de mi propio hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las risas de los niños parecían haber cesado. Respiré profundo y recuperé la compostura. Pero ¿saben qué, Carlos? Tienen razón en una cosa. Ya no sirvo para esto. Ya no sirvo para ser la abuela invisible que sostiene económicamente a una familia que no la valora. Ya no sirvo para mendigar migajas de cariño de personas que solo me ven cuando necesitan algo. Saqué de mi bolsa un sobre Manila que había preparado esa mañana. Aquí están todos los recibos de los gastos que he cubierto en esta casa durante 3 años. Todos los comprobantes bancarios de mis aportaciones. Si algún día quieren saber cuánto valía realmente la mujer que trataron como estorbo, ahí tienen los números. Dejé el sobre en la mesa de centro. Mi vuelo sale mañana a las 6 de la tarde. No voy a estar aquí cuando regresen del trabajo. ¿Mañana? Gritó Mónica. Pero nosotros contábamos con que cuidaras a los niños. Tengo una junta importante. La miré con una sonrisa que ya no tenía nada de dulce. Mónica, van a tener que aprender a resolver sus problemas sin la anciana inútil que los ha estado salvando durante años. Me dirigí hacia las escaleras, pero Carlos me detuvo. Espera, mamá, podemos hablar, podemos arreglar las cosas. Si te sientes maltratada, podemos cambiar. Me di la vuelta lentamente. Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre una disculpa sincera y una disculpa desesperada? No respondió. Una disculpa sincera llega cuando alguien se da cuenta de que hizo algo malo. Una disculpa desesperada llega cuando alguien se da cuenta de que va a perder algo que le conviene. No es verdad, mamá. Te queremos. Si me quisieran, no habrían esperado hasta que me fuera para decírmelo. Subí las escaleras hacia mi cuarto, escuchando sus voces alteradas abajo. Discutían entre ellos,
se culpaban mutuamente, buscaban soluciones desesperadas para un problema que habían creado con 3 años de desprecio sistemático. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras terminaba de empacar, Sebastián y Valeria vinieron a despedirse. Sus ojos estaban rojos de llorar. Abuela, ¿es verdad que te vas mañana? Sí, mis amores. ¿Por qué? ¿Hicimos algo malo? Los abracé fuerte, respirando el olor a shampoo de niños que tanto me gustaba. Ustedes no hicieron nada malo. Los quiero muchísimo, pero la abuela necesita ir a buscar su propia felicidad. ¿Vas a regresar? No lo sé, Sebastián. Pero si algún día quieren conocer a la abuela de verdad, la que existe más allá de esta casa, me pueden buscar. Siempre van a ser mis nietos, pase lo que pase. Les di a cada uno una carta que había escrito, con mi nueva dirección en Barcelona, y un número de teléfono donde siempre podrían encontrarme. Cuando sean grandes, van a entender por qué la abuela tuvo que irse. Y espero que cuando eso pase, me perdonen por no haberme ido antes. Esa fue la despedida más dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Al día siguiente, cuando el taxi llegó para llevarme al aeropuerto, Carlos y Mónica no estaban en casa. Se habían ido temprano, evitando la despedida final. Pero no importaba. Yo ya me había despedido de ellos la noche anterior. Me había despedido de la mujer que fui en esa casa. Y había saludado a la mujer que estaba a punto de ser. El avión de Aeroméxico despegó del aeropuerto de Guadalajara exactamente a las 6:47 de la tarde. Mientras las luces de mi ciudad natal se alejaban por la ventanilla, sentí como si estuviera renaciendo a 10.000 metros de altura. Por primera vez en 3 años, no tenía que pedirle permiso a nadie para cambiar de canal, para salir, para gastar mi propio dinero, o para simplemente existir. Durante las 13 horas de vuelo, con escala en Madrid, tuve tiempo de procesar todo lo que había dejado atrás, pero extrañamente, no sentía tristeza, sentía alivio, como cuando te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante horas, y finalmente puedes respirar. La azafata, una mujer joven muy amable, me preguntó si era mi primer viaje a Europa. Cuando le dije que sí, me sonrió con genuina calidez. Va a amar Barcelona, señora. Es una ciudad que abraza a las personas que buscan un nuevo comienzo. No sabía lo profética que era esa frase. Soledad me estaba esperando en el aeropuerto de Barcelona con un ramo de girasoles, mis flores favoritas, y una sonrisa que no veía desde hacía años. Mi hermana menor, de 59 años, se había convertido en una mujer sofisticada que hablaba español con acento catalán mezclado con tapatío. Llevaba 15 años viviendo en Europa, trabajando como traductora, y se notaba que había encontrado su lugar en el mundo. ¡Hermana!, me gritó desde lejos, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Cuando me abrazó, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de sentirme vista, de sentir que alguien se alegraba genuinamente de verme. Te ves diferente, Esperanza. Te ves libre, porque lo soy, Sole. Finalmente lo soy. Su departamento estaba en el barrio de Gracia, en un edificio antiguo de techos altos y balcones con flores. Las calles estaban llenas de pequeños cafés, librerías, tiendas de artesanías. Era como estar en una película europea que siempre había soñado con vivir, pero nunca me había atrevido a imaginar como posible. Esa primera noche, sentadas en su pequeña terraza con una copa de vino tinto y una tabla de quesos que jamás había probado, le conté todo, cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me había sentido invisible en la casa de mi propio hijo. Soledad me escuchó en silencio, de vez en cuando apretando mi mano cuando las palabras se hacían más difíciles de decir. Esperanza, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo lo que me cuentas? ¿Qué? Que durante todos estos años, cada vez que hablábamos por teléfono, tú me decías que estabas bien, que la familia era maravillosa, que Carlos te trataba como a una reina. Bajé la mirada, avergonzada. No quería que te preocuparas, y supongo que tampoco quería admitir que había fracasado como madre, que había criado a un hijo que era capaz de tratarme así. Tú no fracasaste como madre, hermana. Carlos fracasó como hijo.
Hay una diferencia muy grande. Al día siguiente conocí a Miguel Fernández, el representante de la empresa constructora que quería comprar mi edificio. Era un hombre de unos 50 años, elegante pero sin pretensiones, que me trató con el respeto que se le da a una empresaria exitosa. Señora Esperanza, he revisado la documentación de su propiedad. Es una inversión extraordinaria la que hizo hace 2 años. El edificio está en una ubicación privilegiada y las renovaciones que hemos visto son de excelente calidad. Nos reunimos en una cafetería del barrio gótico, a unas cuadras del edificio que yo poseía. Mientras firmábamos los papeles preliminares, Miguel me explicó el proyecto. Vamos a convertir su edificio en un hotel boutique de lujo, especializado en turismo cultural. Tendrá 12 suites, un restaurante gourmet y un spa. Será uno de los hoteles más exclusivos de Barcelona. ¿Y la posición que me ofrecen? Directora general del hotel. Usted tendría total autonomía para manejar el personal, los servicios, la atención al cliente. Su experiencia en el sector salud nos parece perfecta para el tipo de hospitalidad que queremos ofrecer. Hospitality. Una palabra en inglés que significa hospitalidad, pero que en ese momento me sonó como sinónimo de dignidad. El salario son 4.000 euros mensuales, más vivienda en uno de los áticos del hotel, más comidas, más seguro médico privado. Y por supuesto, participación en las utilidades del negocio. 4.000 euros mensuales, casi 90.000 pesos mexicanos. Más de lo que Carlos ganaba en su trabajo gubernamental. Más de lo que habría ganado en toda mi vida si me hubiera quedado en Guadalajara. ¿Cuándo necesitan que empiece? En cuanto se complete la venta del edificio y obtengamos los permisos de construcción. Calculamos que en 3 meses estaremos listos para comenzar. 3 meses. 3 meses para reinventar completamente mi vida a los 62 años. Firmé el contrato esa misma tarde. Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos que se completara la transacción, Soledad me llevó a conocer Barcelona. Caminamos por las Ramblas, visitamos la Sagrada Familia, nos perdimos en los laberintos del barrio gótico. Cada día era una aventura nueva, una experiencia que nunca había imaginado que podría vivir. Pero más que los lugares turísticos, lo que más me impactaba era cómo me trataba la gente. En los cafés, los meseros me servían con cortesía genuina. En las tiendas, las dependientas me ayudaban con paciencia. En el metro, los jóvenes me cedían el asiento sin que yo se lo pidiera. Nadie me miraba como si fuera un estorbo. Nadie me trataba como si mis opiniones fueran irrelevantes por mi edad. Nadie me hacía sentir que estaba pidiendo demasiado al simplemente existir. Una mañana, mientras desayunaba en un pequeño café cerca del departamento de Soledad, recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián. ¡Abuela! Su vocecita sonaba diferente por la distancia y la conexión internacional. Mi amor, qué sorpresa escucharte. Abuela, te extraño mucho. Papá y mamá están muy tristes. Discuten todo el tiempo. Mamá llora mucho y papá se enoja por todo. Mi corazón se encogió. No importa lo que hubiera pasado, seguían siendo mi familia. ¿Y tú cómo estás, mi cielo? Bien, pero... Abuela, ¿es verdad que ahora eres rica? Me reí a pesar de la situación. ¿Quién te dijo eso? Escuché a papá hablando por teléfono con alguien. Dijo que investigó y que tienes mucho dinero, que por eso pudiste irte a España. Carlos había estado investigando mi situación financiera, probablemente tratando de entender cómo su madre inútil había logrado cambiar de vida tan radicalmente. Sebastián, ¿sabes qué es lo más importante que he aprendido? ¿Qué? Que el dinero no te hace rica, te hace libre. Y la libertad te permite ser rica de muchas maneras diferentes. No entiendo, abuela. Algún día lo entenderás, mi amor. Pero por ahora, solo quiero que sepas que la abuela está bien, está feliz. Y que los quiero mucho a ti y a Valeria, siempre. Abuela, ¿puedo venir a visitarte algún día? Por supuesto que sí. Cuando seas mayor, estas puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación durante horas. Era inevitable que la verdad sobre mi situación económica saliera a la luz, pero ya no me importaba. Ya no tenía que esconder quién era para proteger el ego de otros. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo.
Entré a una boutique elegante en el Passeig de Gracia y me compré un guardarropa completamente nuevo. No ropa de señora mayor, sino ropa de mujer sofisticada y exitosa. Vestidos de corte moderno en colores que resaltaban mi tez. Zapatos italianos que me hacían caminar con confianza. Un abrigo de lana camel que me hacía sentir como una ejecutiva de película. Accesorios discretos pero elegantes que hablaban de buen gusto sin gritar. Cuando me vi en el espejo del probador, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era elegante, sofisticada, segura de sí misma. Era todo lo que siempre había tenido dentro, pero que nunca me habían permitido mostrar. Esa noche, Soledad y yo fuimos a cenar a un restaurante con estrella Michelin. Pedimos el menú degustación con maridaje de vinos. Cada plato era una obra de arte que se deshacía en la boca con sabores que ni sabía que existían. «Hermana», me dijo Soledad a mitad de la cena, ¿te das cuenta de lo que has logrado? ¿Qué he logrado? En 3 semanas has transformado tu vida más que en los últimos 3 años. Has pasado de ser la abuela invisible a ser una empresaria internacional, de vivir pidiendo permiso a tomar decisiones que afectan millones de euros. Tenía razón. En menos de un mes había vendido propiedades por 8 millones de euros. Había aceptado un trabajo ejecutivo en un país extranjero. Había establecido mi independencia económica total. Y había recuperado mi dignidad. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo, Sole? ¿Qué? Que todo este tiempo, la capacidad de cambiar mi vida estaba dentro de mí. Solo necesitaba el valor para usarla. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados de Soledad, marqué el número de Carlos. Era temprano en la mañana en México. Sabía que estaría despierto preparándose para ir al trabajo. ¿Mamá? Su voz sonaba cansada, más vieja. Hola, mijo. Mamá, necesitamos hablar. He estado investigando y... ¿Es verdad que tienes propiedades en Barcelona? ¿Que vendiste un edificio por millones de euros? Sí, Carlos, es verdad. Un silencio largo. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque durante 3 años ustedes me dijeron que yo no entendía de dinero, que no sabía administrar, que mis ideas eran anticuadas. ¿Para qué les iba a decir que era millonaria si me trataban como si no sirviera para nada? Otro silencio. Mamá, lo siento. Siento todo. Lo sé, Carlos. Pero lo importante no es que me pidas perdón. Lo importante es que entiendas por qué me tuve que ir. ¿Puedes regresar? ¿Podemos intentarlo otra vez? Miré por la ventana de la habitación. Afuera, las calles de Barcelona brillaban con las luces nocturnas. En algún lugar de esa ciudad estaba mi futuro. Un hotel que llevaría mi nombre. Una nueva vida que había construido con mis propias manos. Una dignidad que nadie podría quitarme nunca más. Carlos, yo ya no soy la mujer que se fue de esa casa. Y ustedes tampoco son las personas que necesito en mi nueva vida. Al menos, no todavía. ¿Qué significa eso? Significa que si algún día quieren conocer a la mujer que soy realmente, no a la abuela conveniente que era antes, aquí voy a estar. Pero van a tener que buscarme como iguales, no como proveedora de servicios. Colgué el teléfono y por primera vez en meses me quedé dormida sin una sola lágrima. Afuera, Barcelona me esperaba para mostrarme quién podría llegar a ser. 6 meses después, de pie en la terraza del ático que ahora era mi hogar, observo el amanecer sobre los tejados de Barcelona mientras tomo mi café matutino en una taza de porcelana fina que elegí yo misma, en una tienda donde la dependienta me trató como a la empresaria exitosa que ahora soy. El Hotel Casa Esperanza. Sí, lleva mi nombre. Abrió sus puertas hace 3 semanas. 12 suites de lujo, un restaurante gourmet que ya tiene lista de espera de 2 meses, y un spa donde las personas vienen a renovarse, igual que yo lo hice. La prensa local escribió un artículo sobre la empresaria mexicana que transformó el turismo de lujo en el barrio gótico. Mi fotografía apareció en la portada de una revista de negocios catalana, sonriendo con la confianza de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Cada mañana bajo a recorrer mi hotel. Saludo a María, la recepcionista, quien me trata con el respeto genuino que se le da a una jefa que conoce cada aspecto del negocio. Superviso la cocina donde Josep, nuestro chef, prepara desayunos que son pequeñas obras de arte. Reviso las habitaciones donde cada detalle ha sido elegido por mí.
desde las sábanas de algodón egipcio hasta las flores frescas que se cambian diariamente. Los huéspedes me conocen como la directora, pero también como la anfitriona que genuinamente se preocupa porque su experiencia sea perfecta. Una pareja de luna de miel de Tokio me envió una carta diciéndome que su estancia había sido mágica. Una familia de empresarios alemanes reservó su siguiente visita a Barcelona específicamente en mi hotel porque, según ellos, nunca habían sido atendidos con tanto cariño profesional. Cariño profesional. Dos palabras que describen exactamente lo que siempre tuve para dar, pero que nadie supo valorar en México. Mi oficina está en el último piso, con ventanas que miran hacia la Catedral de Barcelona. Las paredes están decoradas con fotografías de mis propiedades, diplomas de cursos de hotelería que he tomado, y una sola foto personal. Sebastián y Valeria, sonriendo en el jardín de la casa que una vez compartimos. Porque a pesar de todo, ellos siguen siendo mis nietos. La semana pasada recibí un paquete desde Guadalajara. Dentro había dibujos de Valeria, ahora de 9 años, donde aparecemos ella y yo caminando por las calles de Barcelona. En uno de los dibujos, yo llevo un letrero que dice «Abuela empresaria». Me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Sebastián, que ya tiene 13 años, me escribió una carta. Su letra ha mejorado mucho, pero lo que más me impresiona es la madurez de sus palabras. Abuela, papá y mamá nos contaron la verdad sobre por qué te fuiste. También nos dijeron que eres muy exitosa en España. Yo siempre supe que eras especial, pero creo que ellos se tardaron en darse cuenta. Valeria y yo estamos ahorrando dinero de nuestras propinas para visitarte cuando seamos mayores. Queremos conocer tu hotel y también queremos conocer a la abuela que nunca pudimos ver cuando vivías aquí. Te quiero mucho. PD. Papá llora mucho cuando cree que no lo vemos. Esa carta está enmarcada en mi escritorio, junto a una fotografía reciente mía, cortando el listón en la inauguración del hotel. Carlos me llama cada domingo. Las primeras llamadas fueron incómodas, llenas de disculpas y súplicas para que regresara. Pero poco a poco, nuestras conversaciones han evolucionado. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los niños, sobre cómo está aprendiendo a ser padre sin depender de la abuela gratuita que cuidaba a sus hijos. Mónica y él se separaron hace 2 meses. Según Carlos, ella no pudo soportar la presión económica de mantener su estilo de vida sin mi pensión y mis cuidados gratuitos. Se mudó con su madre y ve a los niños los fines de semana. Mamá, me dijo en la última llamada, creo que nunca me di cuenta de cuánto hacías por nosotros hasta que ya no estuviste. No se trata de lo que hacía, Carlos. Se trata de cómo me trataban mientras lo hacía. Lo sé, y me avergüenzo de eso todos los días. La vergüenza no sirve de nada, mijo. Lo que sirve es el aprendizaje. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné, Carlos. Me perdoné a mí misma por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo, y te perdoné a ti por no haber sabido valorar lo que tenías. ¿Eso significa que puedes regresar? No, mijo. Eso significa que puedo seguir adelante sin rencores. Esta mañana, mientras revisaba las reservaciones del hotel para la próxima temporada alta, recibí una videollamada inesperada. Era Valeria, con sus mejillas sonrosadas y una sonrisa que me derritió el corazón. Abuela, papá me ayudó a llamarte. Quería enseñarte algo. Me mostró un proyecto escolar sobre mujeres exitosas. Había elegido hacer su presentación sobre mí. Mi abuela Esperanza, leyó con voz clara. Es una empresaria que vive en Barcelona, España. Tiene un hotel muy famoso y es muy importante. Antes vivía con nosotros, pero ahora tiene su propia vida exitosa. Yo quiero ser como ella cuando sea grande, valiente y fuerte. Carlos apareció en la pantalla detrás de ella, con los ojos vidriosos. Mamá, los niños hablan de ti todos los días. Les he contado la verdad sobre todo, sobre cómo eras cuando vivías aquí, sobre lo exitosa que eres ahora, sobre lo orgullosos que deberíamos estar de ti. ¿Y de verdad están orgullosos? Presumen de ti en la escuela, mamá. Sebastián les dice a sus amigos que su abuela es dueña de un hotel en Europa. Valeria dibuja castillos y dice que ahí vives. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. ¿Qué pasaría si ellos vinieran a visitarme? ¿Estaba lista para recibirlos en mi nueva vida?
La respuesta llegó sola esa misma tarde, mientras caminaba por el Parque Güell viendo el atardecer sobre Barcelona. Sí, estaba lista, pero en mis términos. Ya no era la abuela desesperada por migajas de cariño. Era una mujer completa, exitosa, que había construido su propia vida. Si ellos querían formar parte de ella, serían bienvenidos, pero como invitados en mi mundo, no como dueños de mi tiempo. Esa noche llamé a Carlos. Mijo, he estado pensando. Si quieren venir a visitarme este verano, serán bienvenidos. ¿En serio, mamá? Los niños van a estar felicísimos, pero con condiciones. ¿Cuáles? Van a venir como huéspedes, no como familia que espera servicios gratuitos. Van a conocer mi vida, mi trabajo, mi mundo. Van a respetar mis horarios, mis espacios, mis decisiones. Y van a venir porque quieren conocer a la mujer que soy ahora, no porque necesiten a la abuela conveniente que era antes. Entendido, mamá. Lo que tú digas. Una cosa más, Carlos. ¿Sí? Van a pagar sus propios boletos de avión y se van a hospedar en mi hotel, pero van a pagar la tarifa familiar que ofrecemos. Esto es un negocio que he construido con mi esfuerzo, no es una casa de beneficencia. Hubo un silencio largo. Mamá, no tengo tanto dinero para... Carlos, tienes 3 meses para ahorrar. Si realmente quieren venir, van a encontrar la manera. Si no pueden, significa que no es tan importante para ustedes. Está bien, mamá. Vamos a ahorrar. Y colgué, sonriendo. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi oficina con vista a la catedral, pienso en todo el camino recorrido. Hace un año era una mujer invisible, mendigando respeto en la casa de su propio hijo. Hoy soy la dueña de uno de los hoteles más exclusivos de Barcelona, con una cuenta bancaria de 7 cifras y un futuro lleno de posibilidades. Pero lo más importante no es el dinero ni el éxito profesional. Lo más importante es que volví a encontrarme a mí misma. Volví a ser la mujer que siempre fui por dentro, fuerte, capaz, valiosa, digna de respeto y amor. A las mujeres que me escuchan, y que tal vez se sienten como yo me sentía hace un año, quiero decirles algo. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Nunca mereces menos de lo que vales, sin importar lo que otros te hagan creer. Yo tenía 62 años cuando decidí que merecía más. Tenía 62 años cuando dejé de pedirle permiso al mundo para existir. Tenía 62 años cuando decidí que mi felicidad era más importante que la comodidad de otros. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. El amor no se mendiga. El respeto no se suplica. La dignidad no se negocia. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a una misma. Yo perdí una familia que no me valoraba, pero encontré una vida que vale la pena vivir. Encontré mi libertad. Encontré mi valor. Me encontré a mí misma. Y ahora te pregunto, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque tal vez, en algún lugar, hay otra mujer esperando el valor para cambiar su vida. Y tal vez, esta historia sea exactamente lo que necesitaba escuchar.